pecados, también daba sanidad y también daba libertad espiritual. ¿Por qué? Y porque podemos decir es el pack. Es por lo que había pagado. ¿Bien? Vamos a ver cómo presenta el Evangelio esta palabra, que esto en español nos cuesta verlo, pero en el griego esto está claro, ¿no? Porque la palabra sozo significa estas tres cosas: salvación, libertad y sanidad. Vamos a ver esta palabra utilizada en relación... Otra más. Vamos a ver esta palabra utilizada en relación a la salvación espiritual. Veamos. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice en la Anunciación, porque Él, hablando de Jesús, ¿no? Porque Él salvará, sozo, a su pueblo de sus pecados. ¿En qué sentido está hablando? Está utilizando esa palabra sozo en el sentido de salvación espiritual. ¿Bien? Mateo 10:22 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será soso. También nos está hablando de salvación espiritual. El que persevere hasta el fin, confesando a Jesucristo, el que persevere hasta el fin en la fe. ¿Bien? Esto nos habla de salvación espiritual. El que persevere hasta el fin será salvo, o sea, estará en la vida eterna unido a Jesucristo por siempre. ¿Bien? Será salvo. Y otro pasaje, Marcos 8:35. Pongo 3 ejemplos de muchísimos que hay. Si tienen una Biblia electrónica y descargan un diccionario en griego en la Biblia electrónica, pongan en el buscador la palabra sozo y van a ver todas las veces donde aparece la palabra sozo, y ahí pueden analizar ustedes cada versículo. Yo no anoté las veces, pero por lo menos 50 veces aparece la palabra sozo. Muchísimas veces. Y vayan analizando cada versículo a ver a qué se refiere cada versículo. Cómo utiliza esa palabra, ¿no? En qué sentido, si como salvación espiritual o como libertad o como sanidad. Y van a ver que es la misma palabra. ¿Bien? Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar, sozo, su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la, sozo, salvará. Hablando nuevamente de salvación espiritual. El que quiera salvar su vida, o sea, salir victorioso, pero dejando de lado a Jesús, terminará perdiéndola, ¿no? Y todo el que pierda su vida a los ojos del mundo, digamos, todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, finalmente la salvará. Soso. Así que vemos 3 ejemplos acá de cómo se utiliza la palabra soso en relación a la salvación espiritual. Veamos en relación a libertad. Libertad de acontecimientos puntuales. Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, Pedro, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué palabra es sálvame? Soso. ¿De qué está hablando? De que lo libere de una situación específica, ahí de un problema que estaba viviendo en el momento. Si recuerdan el pasaje, Pedro comenzó a caminar por el agua, a la orden de Jesús de venir, pero después tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahí le dijo, Señor, sálvame. ¿De qué salvación está hablando? No está hablando de perdón de pecados, no está hablando de una salvación espiritual. Está hablando, sálvame de esta situación, ¿bien? En relación a libertad, ¿bien? Sálvame de esta situación que me estoy ahogando, ¿bien? Próximo pasaje, Mateo 27:49. En la cruz decían los de abajo, deja,
Veamos si viene Elías a librarle. ¿Qué palabra utilizan para librarle? Soso. ¿A qué se estaban refiriendo? Si viene Elías a librarlo de la cruz, si viene a bajarlo, a sacarle los clavos y a librarlo de este tormento. Así que acá vemos que la palabra no se está utilizando como salvación espiritual, sino como una libertad de un acontecimiento, de una prueba, de un sufrimiento que estaban pasando. Del mismo modo que Pedro que se estaba ahogando. Y en Lucas capítulo 8, versículo 36, dice: y los que lo habían visto les contestaron cómo había sido salvado el endemoniado. Esto nos habla del acontecimiento del muchacho de Gadara, el gadareno, que estaba poseído, oprimido espiritualmente, enajenado, ya tomado, controlado por demonios, y Jesucristo lo libertó. ¿Qué palabra utilizan? Habían sido salvados, soso. ¿Bien? Así que ya vemos 3 ejemplos de esta otra manera que se utiliza la palabra soso. Y por último, y el tema que nos compete en este curso, en relación a la sanidad se utiliza este pasaje, esta palabra. Marcos capítulo 5, versículo 23. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea soso, para que sea salva. En realidad, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Para que sea sana. Está agonizando, poner las manos sobre ella para que sea sana de la enfermedad, para que no se muera. Y vivirá. Así que acá la palabra está hablando de sanidad, la palabra soso. Este es Jairo, el que le pide a Jesús que vaya a orar por su hija. En el medio, en el transcurso, donde están yendo hacia la casa de Jairo, lo toca una mujer enferma a Jesús. Marcos 5:28. La mujer con flujo de sangre dijo: si tocare tan solamente su manto, seré, ¿qué cosa? Soso, de nuevo, seré salva. Acá no está hablando ni de un problema físico como el ahogarse o como el bajarse de la cruz o un endemoniado, ¿no? Una opresión, un enajenamiento espiritual. Tampoco está hablando de perdón de pecados, sino está hablando de ser libre de una enfermedad. Si lo tocare, seré salva, soso, sana. ¿Y Jesús qué le dice? Hija, tu fe te ha hecho soso, salva. Podríamos traducirlo, sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que podemos ver cómo se utilizan este término tanto para libertad espiritual como para sanidad también, ¿no? Como para salvación espiritual. Bueno, en Romanos, este pasaje no lo tengo escrito acá, pero en Romanos capítulo 10,